Hola a todos, en este video vamos a ver cómo guardar las búsquedas internas que realizan nuestros usuarios en un sitio web WordPress. Tengo este artículo que me va a servir de guía y como vemos aquí lo que al final quiero obtener es algo similar a lo que se muestra en esta imagen. Como vemos tenemos una tabla, vamos a almacenar estos datos en una tabla de la base de datos de WordPress y esta tabla tiene dos columnas básicamente, la columna de búsqueda, es decir del texto, y la cantidad de veces que se ha buscado ese texto. Bien, para esto tengo este sitio web de ejemplo en el que, como vemos aquí, ya tengo una caja de búsqueda. Incluso es una búsqueda de productos, como veo aquí. Tengo un sitio web que tiene instalado WooCommerce y estoy utilizando la plantilla Storefront. Pero en realidad puede aplicarse también para una búsqueda de artículos. No cambiaría nada en el código. Bien, vamos a regresar aquí y lo primero que tengo que hacer es crear la tabla. La tabla, como vemos, es una tabla bastante simple, tiene solamente dos columnas y lo hago a través de este código. Vamos a copiar este código y en mi caso, como estoy en mi máquina local, yo ya tengo una aplicación aquí que se llama Table Plus, pero en su caso pueden utilizar PHP-MyAdmin, por ejemplo, y en el tag de SQL pegar simplemente este código. Este código lo que hace es crear una tabla. Lo particular aquí es que el campo de búsqueda, como vemos aquí, es una cadena de texto, es no nula y este valor de unique significa que no debería repetirse los textos en cada fila, ¿no? Entonces deberían ser únicos. Y luego tengo el contador que es de tipo íntegro. Entonces con esto vamos a ejecutar esta consulta, la ejecutamos y bueno, vamos a refrescar aquí para que ya nos aparezca aquí, ¿no? Como vemos ya tenemos aquí nuestra tabla. Evidentemente no hay ningún dato todavía porque no he realizado ninguna búsqueda y tampoco he agregado el código, pero este sería el primer paso. Bien, vamos a regresar aquí al artículo de guía y lo que hay que cuidar en este código, como indica aquí esto, el texto del artículo, es que yo he asumido que tengo un prefijo WP-bajo, entonces en su caso podrían utilizar algún otro prefijo, tendrían que cambiarlo, ya que el código que vamos a ver posteriormente se basa en el prefijo. Bien, el código que voy a usar es este y como habíamos visto estoy utilizando este sitio web que utiliza el tema Storefront. Específicamente utiliza un tema hijo. Yo ya tengo creado aquí un acceso directo para los archivos del tema, o mejor dicho del sitio web y también acá del tema que estoy utilizando, que es un tema hijo de Storefront. Bien, entonces voy a abrir el archivo functions.php y es aquí en donde voy a pegar ese otro código. Bien, entonces la segunda parte sería utilizar este código. Vamos a copiar todo esto, lo copiamos y lo llevamos al functions.php de mi tema. Entonces voy a guardar y con esto ya sería suficiente. Vamos a comprobar entonces, voy a minimizar esto y voy a dirigirme al sitio web y voy a realizar una búsqueda, por ejemplo, del texto camisa. Bien, veo que no me ha encontrado ningún resultado, no tengo ningún producto camisa, pero si vamos aquí a el administrador de la base de datos, vamos a ver que, voy a seleccionar aquí, vamos a ver que ya tengo un registro, ¿no? Ha intersectado ese texto camisa y lo ha guardado. Entonces veo aquí que ha sido buscado una vez. Si por ejemplo voy a buscar otro texto, vamos a repetir esta operación, por ejemplo, pantalón. Vamos a darle buscar. En este caso tampoco hay ningún pantalón, pero vamos a regresar a las búsquedas. Y pues aquí vamos a refrescar esta tabla. Y vamos a ver que hay una coincidencia con pantalón, ¿no? Bien, ahora vamos a repetir la búsqueda de camisa. Vamos a comprobar. Y aquí en lugar de crearnos un nuevo registro debería aumentar este primer registro de camisa, ¿no? Vamos a regresar nuevamente y vemos que efectivamente está incrementando el contador a 2. Como vemos, el código que hemos usado está funcionando, ¿no? Vamos a regresar para analizar este código. Estoy utilizando aquí un HUD que se llama parseQuery, que intersecta todas las consultas SQL. Hace referencia a esta función. Este HUD acepta un argumento que es el query object. Es a través de este query object en donde voy a comprobar si en realidad se está ejecutando una consulta de búsqueda a través de este método. Y dentro de este método, esa es la comprobación para saber si estamos en una búsqueda, hago toda la lógica. Bien, lo primero que hago es definir una variable global, ya que voy a consultar a la base de datos, ahora lo vamos a ver. Bueno, también voy a utilizar el prefijo que tiene definido WordPress, lo concateno con el nombre de la tabla.
Luego hay dos variables para los campos de búsqueda y de contador. Bueno, en realidad son las columnas, ¿no?, que habíamos visto en la estructura de nuestra tabla. Si vamos aquí, tenemos la columna de búsqueda y la columna de contador. Bien, luego almaceno la búsqueda actual, la que se está insertando en la caja de texto de búsqueda. Lo hago a través igualmente del argumento de queryObject, a través de este valor de query. Es un array, entonces estoy recuperando ese valor en esta variable searchText. Luego con esta variable lo que hago es buscar en la base de datos si es que ya existe. Bueno, básicamente lo que quiero es la cantidad de veces. La cantidad de veces que ya tiene esta palabra, en caso exista, lógicamente. Entonces eso lo hago a través de esta consulta SQL. Aquí estoy ejecutando esa consulta SQL. Y si es que esto devuelve null, es decir, quiere decir de que el texto no existe aún, entonces utilizo este operador bueno, en realidad este es un reemplazo del operador ternario, pero básicamente indica si es que esto es nulo o si no está definido, entonces utilice 0. Caso contrario, utilice este primer valor. Bien, entonces el contador, de acuerdo a esto, va a ser lo que encuentra en la base de datos, pero si no encuentra nada, entonces va a ser el contador 0. Luego aquí en esta parte hago la inserción o la actualización. Eso lo hacemos a través de la función de replace de WordPress. Y luego pues acá le paso los datos de la tabla, la columna de búsqueda y el contador incrementando en 1. El último parámetro de esta función es simplemente un formato indicando el tipo de dato de cada columna o del valor de cada columna, en este caso de la búsqueda, que es un texto, y este que es un entero. Y bien, eso sería básicamente todo. Si es que ustedes necesitan cambiar el nombre de los campos, cambiar el nombre de la tabla, pueden hacerlo en esta primera parte del código. También recuerden cambiar en la creación de la tabla, pero esto les puede servir de base para hacer algo más complejo. Y evidentemente con estos datos ya guardados, pueden usarlo, por ejemplo, para ver estadísticas de los textos más usados en su sitio web, ¿no? Pueden exportar estos datos para tomar mejores decisiones con lo que respecta al manejo de su sitio. Y bien, de esta forma entonces hemos visto de manera simple cómo guardar las búsquedas internas en WordPress. Si te ha gustado este video, no olvides apoyarme con un me gusta. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo, ya que siempre estoy publicando este tipo de contenido interesante para llevar tu WordPress a otro nivel.